Hola, bienvenidos y bienvenidas a este recopilatorio de las ciudades americanas más antiguas, fundadas por los españoles desde 1492 hasta 1569. Todo comienza en la zona del Caribe, en la isla de la Española, más precisamente en lo que es actualmente República Dominicana, donde se fundaron las primeras 7 ciudades. Todas estas ciudades son de poblamiento continuo. Los españoles, al llegar a América, fundaron fuertes, y de aquellos fuertes partían expediciones a buscar lugares que fueran más aptos para un emplazamiento más continuo. La fundación de ciudades por parte de los españoles era una estrategia para de ahí comenzar a explorar, conquistar y colonizar este vasto territorio. Por ejemplo, esta área son prácticamente 6 millones de kilómetros cuadrados, la zona del Caribe y América Central y parte de México, el cual concentra la mayor cantidad de fundaciones. Si la comparamos con esta parte de Sudamérica, casi del mismo tamaño, pero parecen muy pocas. Bueno, el relieve, el clima, las distancias hicieron este proceso más dificultoso en esta región. Hay que tener en cuenta que los españoles, bueno, como toda civilización, buscan un valle para poder asentarse. Un valle donde haya un río que los provea del agua necesaria para poder desarrollar la agricultura, indispensable para mantener grandes cantidades de población. Grandes en forma figurativa, porque las expediciones de los españoles, sobre todo en la parte de Sudamérica, partían con muy pocas personas, con muy pocos soldados. Lo que utilizaban bastante eran los indios de servicio, que acá, por ejemplo, en Chile, se les llamaba yanaconas. Por ejemplo, la expedición de Diego de Almagro, con la intención de viajar más al sur del Perú, pues le habían llegado noticias de los incas de que la región al sur del Cusco estaba inundada de oro. Así de exageradas eran las noticias. Fácilmente logró juntar a 500 españoles, 100 esclavos negros y unos 1500 yanaconas, según la acepción que le dieron los españoles, no la original por si acaso. Y ahora, como nos gusta tanto la geografía y los números que ella involucra, voy a hacer una medición, por curiosidad en realidad. La distancia que abarcaron desde el lugar más remoto, desde San Juan de Terranova hasta Buenos Aires, todo en línea recta, obviamente. Lo interesante de esta regla es que va tomando en cuenta la curvatura de la Tierra en diferentes partes. Y aquí tenemos un total de prácticamente 24.000 kilómetros. Si hacemos esta misma medición, ahora tomando en cuenta desde la misma España, dirigiéndose hacia el oriente, por ejemplo, aproximadamente por la ruta de la seda, claro que no voy a pasar por Italia, nos podemos dar cuenta que ellos recorrieron una distancia acá en América verdaderamente gigantesca. A veces las dimensiones de los mapas no nos permiten visualizar correctamente las proporciones. Aquí en esta parte me anduve trabando un poco, porque si presionaba en otro sitio desaparecía la regla y no podía seguir avanzando. Aquí me fui hasta Rusia. También hice esta parte del camino del poblamiento americano, una de las teorías que señala que el hombre llegó desde Asia hasta América cruzando el estrecho de Bering hace 15.000 a 30.000 años. No hay cifras exactas. Y aquí tenemos 24.000 kilómetros. En resumen, podemos ver que la zona del Caribe y América Central fue de gran importancia para el desarrollo posterior de todo el continente americano. No lo digo para quedar bien con mis amigos del Caribe y Centroamérica, sino porque generalmente no se le da mucha importancia al gran aporte histórico que representa esta región. Bueno, eso es todo por ahora y nos vemos pronto.